Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando a través de tu palabra, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, para poder conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Seas tú guiándonos, hablándonos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Para este tema vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12:2, y la palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos se han preguntado eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad de Dios para nuestras vidas? No sé si usted se ha preguntado, pero nosotros tenemos que saber cuál es esa voluntad de Dios. Para ello, primero vamos a explicar un poquito qué es la voluntad de Dios. Claro, porque me pueden decir, bueno, sí, yo sé que la voluntad de Dios para mi vida es que yo siga los caminos de Dios, que yo predique el Evangelio, que yo por ahí asista puntualmente a la iglesia o muchas otras cosas más, ¿no? Pero para ello primero es bueno saber qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? La voluntad de Dios es lo que está en el corazón de Dios, lo que está en la mente de Dios, y que a través de su palabra y a través del Espíritu Santo lo da a conocer al hombre, lo da a conocer al ser humano. Pero es lo que está en su mente y en su corazón de Dios. Esa es la voluntad de Dios, lo que está en su mente y en su corazón, que nos da a revelar a nosotros por medio de su palabra y también por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos habla día a día. Cuando nosotros mantenemos una comunión con Dios, nos habla día a día y nos enseña, porque el Espíritu Santo nos habla y pone en nuestra mente y en nuestro corazón esa voluntad de Dios, el cual quiere que sigamos. Bueno, entonces como estaba diciendo, la palabra de Dios, ahí encontramos la voluntad de Dios. Eso sería lo que conocemos como logos, que significa palabra. Esa es la palabra escrita, y lo que está ahí escrito es la voluntad de Dios para nosotros. Pero también la otra voluntad de Dios es a través también de la palabra rema. No sé cuántos han escuchado esta palabra. La palabra rema es lo que el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia, a nuestra mente o a nuestro corazón, para conocer, para darnos a conocer cuál es ese deseo del corazón de Dios. ¿Qué es lo que está en la mente de Dios para mí, para ti específicamente? Amén. Eso es, esa palabra rema es para el ahora. Entonces, eso es lo que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo sé cuál es esa voluntad? Y como le dijimos, hay que leer la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra, a través de la lectura de la palabra vamos a encontrar la revelación de lo que Dios te quiere hablar a ti. Porque lo mismo que le quiere hablar, lo que quiere hablarle a otra persona no es lo mismo que te quiere hablar a ti. Cada uno de nosotros estamos en tiempos distintos, estamos en vivencias distintas, nuestra cultura es distinta, entonces nos va a hablar algo específicamente para nuestra vida. Así que si tú lees la palabra, en esa palabra escrita tú vas a encontrar una revelación para ti, algo que Dios te esté hablando a ti específicamente.
¿no? De repente estás en pecado y te está hablando de arrepentimiento. De repente estás sirviendo y te está hablando de, de no hacer obras muertas. De repente estás en una relación de un matrimonio y te está hablando para tu matrimonio. Y es a través de ello que tú vas a conocer la voluntad de Dios a través de la palabra, porque a través de esa palabra Dios te va a hablar una palabra para ti, te va a hablar una palabra específica para ti cada día. Y esa palabra que te habla es donde tú tienes que trabajar, donde tú tienes que accionar a obedecer esa palabra y ponerla en práctica en tu vida. Amén. Entonces, es de esa forma en que vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida por medio de la palabra escrita, que es las Santas Escrituras. Y de esa manera tú vas a entrar en esa voluntad de Dios para ti, para que la obedezcas, para que la pongas por obra, para que esa palabra cuando la pongas por obra desate cosas buenas para tu vida, porque dice que la voluntad de Dios es buena, uno, es agradable, dos, y es perfecta. ¿Sí? Entonces, muchas personas toman decisiones y hacen cosas que no es la voluntad de Dios. Pero sin embargo, gracias a que nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios de amor, un Dios de perdón, Él pasa por alto lo que hicimos nosotros, a lo que yo pensé, a lo que yo quise, a lo que yo deseo hacer, y mucha gente cayeron en eso y hacen cosas, pero Dios no nos destruye, porque como les dije hace unos días en Isaías 54, que Dios prometió que jamás nos iba a destruir de tal manera. Así que Él no nos destruye, sino que eso que nosotros hicimos, que no era la voluntad de Dios, Dios lo va a transformar en algo bueno, pero eso no implica que va a haber consecuencias de lo que hicimos. Va a haber consecuencias de lo que hicimos. Entonces, cuando nosotros esté yendo algo mal, entonces tenemos que preguntarnos, ¿será eso una consecuencia de aquella decisión que yo tomé para mi vida? Por ejemplo, si yo sé que ya no me tengo que ir a discotecas o a boliches, como le llaman en otro lugar, si yo sé que no tengo que ir, pero a pesar de eso me voy, porque todavía estás en ese proceso de que todavía no renuncias a tu yo, a tu carne, al mundo, y vas, ¿no? Y dentro de esa fiesta hay una pelea y de repente por ahí una pelea está muy fuerte o de repente no hubo una pelea, sino de repente estando en esa fiesta caes en fornicación, caes en adulterio, entonces eso va a traer consecuencias. Entonces todo lo que hagamos que no sea la perfecta voluntad de Dios, entonces va a traer consecuencias a nuestra vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro si voy a la iglesia, si yo soy cristiano? ¿Por qué? Porque no estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás haciendo tu propia voluntad. Y si bien es cierto, Dios es un Dios compasivo, de amor, de misericordia, no te fulminó, no te sentenció, no te desapareció, pero sí va a haber consecuencias. Y que si te arrepientes, Dios va a estar contigo en esos momentos duros, te va a ayudar a salir de todo eso, sí, pero eso no va a evitar que venga esas consecuencias, así como le pasó al rey David. El rey David, a pesar de tener un corazón bueno, un corazón como leemos en las escrituras, conforme al corazón de Dios, ¿no? Y que era un guerrero, valiente, esforzado y todo, cayó en desobediencia porque no hizo la voluntad de Dios, y por más que se arrepintió y Dios lo perdonó, le vino consecuencias por generaciones, ¿verdad? Porque murieron sus hijos. No solamente el hijo que tuvo con Betsabé, sino los hijos que ya le habían nacido antes. Murieron sus hijos. Absalón era uno de sus hijos que murió. Y su otro hijo también murió. Y su hija fue violada por su propio hermano. Y se destruyó todas esas generaciones, hubo consecuencias. Pero Dios no lo fulminó a David, Dios no lo desapareció a David. Estuvo con él a pesar de todo, estuvo con él porque David se arrepintió. Pero eso no quita que David tenía que pagar las consecuencias de no
estar dentro de la voluntad de Dios, de no hacer la voluntad de Dios. Y así mismo nos pasa hoy. Muchas veces te has preguntado, ¿por qué mi matrimonio va mal? ¿Por qué mi economía está mal? ¿Por qué no tengo paz? ¿O por qué estoy enfermo? No digo que todas las enfermedades vengan por desobediencia, por pecado. No de ese pecado que conocemos, quizás otra forma de pecar, que es, por ejemplo, descuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. A veces lo descuidamos porque lo alimentamos mal. Hacemos cosas que no están bien con nuestro cuerpo y eso como consecuencia también va a traer enfermedades físicas. Y no todas enfermedades del diablo o todas enfermedades por otro tipo de pecado, como lo conoce la gente, sino el pecado de no cuidar nuestro cuerpo. Entonces, hay consecuencias. Hay consecuencias. Si bien es cierto, no era la voluntad directa de Dios, pero entramos en esa permisión de Dios, pero no quita que va a haber consecuencias. Pero de todas formas Dios nos promete que siempre va a estar ahí, siempre en cuando hay un corazón que se arrepiente, un corazón que dice, Señor, perdóname, he pecado, soy débil todavía, necesito más de ti, necesito más de ti. Entonces la pregunta sería, ¿la voluntad de Dios es para mí? Claro que sí, la voluntad de Dios es para todos, para todos. No es que seas pequeño, grande, o hayas iniciado la iglesia y ya seas una persona madura en los caminos de Dios. Es para todos la voluntad de Dios. Todos. Nadie tiene excusa. Amén. Nadie tiene excusa. No basta con conocer la voluntad de Dios, sino en obedecer la voluntad de Dios. En la obediencia. En eso se agrada a Dios. En la obediencia. Y cuando uno se alinea a esa voluntad de Dios y cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno la obedece a través de que leíste la palabra, porque ahí se encuentra la voluntad de Dios en la palabra, o cuando el Espíritu Santo te dio a través de una palabra rema y te dijo lo que hoy tenías que hacer, lo que Dios quiere hoy para tu vida, la voluntad de Dios para hoy, para el ahora. Entonces, cuando hacemos esa voluntad de Dios, cualquiera de las dos formas, ya sea por el escrito o por el medio del Espíritu Santo, a través de la palabra rema, vamos a tener una vida de paz. Vamos a estar en paz con Dios, en paz con nosotros y en paz con los hombres. Amén. Vamos a tener paz. Otro es que mientras que nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios, vamos a ser protegidos por Él. Vamos a tener la protección de Dios. Porque le estamos dando toda la autoridad y legalidad a Dios para que Él sea el que nos cuide, nos proteja a través de la obediencia. Esos son los beneficios de estar en la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Otro beneficio es que a pesar de cualquier cosa que podamos estar viviendo, tendremos gozo. El gozo de la salvación, el gozo de Dios dentro de nosotros. Y que a pesar de que el mundo pueda estar pasando muchas cosas, nosotros tenemos paz y tenemos gozo. Porque estamos seguros en Él, porque sabemos que Él nos protege. Y eso nos da el gozo en nuestro corazón. Y por eso no andamos tristes ni deprimidos. No hay lugar a la depresión, no hay lugar a la tristeza, no hay lugar a la preocupación, a los temores, al miedo, porque hay gozo en nuestro corazón. Y otra cosa importante que tenemos que conocer, que cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, tenemos provisión. Porque es nuestro Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Y mientras que nosotros estemos en esa voluntad de Dios, también tenemos provisión. Provisión en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Esos son los beneficios, las bendiciones, los privilegios de estar
de hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuáles serán las consecuencias? Como les decía, como les decía hace un rato, las consecuencias son la enfermedad física, del alma, de la mente, de las emociones, la pobreza espiritual, la pobreza material y la muerte. La muerte, la tristeza, la depresión, son consecuencias de no estar en la voluntad de Dios. Y por último, sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Siempre. Amén. Y como decía Romanos, no os amoldéis, no te amoldes. No te amoldes a este mundo, no te amoldes. Cuando dice no os conforméis a este siglo, está diciendo no te amoldes a este sistema de este mundo. No te amoldes, no te vuelvas igual que todos los que corren detrás del mundo. No te amoldes, no te conformes como la gente corre detrás del mundo. Tienes que rebelarte a todo lo que es el sistema del mundo, a todo lo que es el mundo. Tienes que rebelarte, no te tienes que conformar. Tienes que renovar tu mente día a día a través de la palabra de Dios. Solo así podemos traer la voluntad de Dios a nuestra vida, para que seas transformado. Tienes que aceptar su voluntad, la voluntad de Dios. Porque si no aceptas, si lees la palabra y ahí te dice no robarás y tú robas, entonces no estás aceptando la voluntad de Dios, te estás rebelando contra Dios. Y si te rebelas contra Dios, las consecuencias son las que mencioné hace un rato. Si dice la palabra de Dios que obedezcamos su voluntad y no la obedecemos, nos estamos rebelando. Oremos para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Entremos en esa oración para siempre estar en esa voluntad de Dios, para ser fuertes, valientes y siempre poder hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, hasta en lo más mínimo, las cosas cotidianas, que a veces decimos, bueno, no, eso no, bueno, yo voy a obedecer otra cosa como no matar, como no robar. No, hay muchas formas en lo cotidiano. Por ejemplo, no nos enojemos para empezar, con nuestra familia. No nos enojemos, no podemos vivir enojados con nuestra familia. Tenemos que mantener la paz con todos. Y si leemos la palabra, siempre vamos a encontrar que Dios nos habla de amor al prójimo. Y el amor al prójimo es con todo, la familia, lo que no es familia, el amor al prójimo. Entonces, no te enojes, perdona. Yo sé que van a ver muchas cosas, donde vamos a pasar muchas cosas, pero tenemos que perdonar. Amén, tenemos que perdonar. No te enojes con las personas. Y menos si es que el enemigo está obrando para crear en nuestra mente pensamientos que no son ciertos, inclusive son mentiras, que crea una mentira y que nos hace creer que es verdad, y muchas veces nos enojamos con personas cuando no es cierto, cuando no es real, sino que todo es una trampa, un engaño del maligno, para así alejarnos de nuestra familia, de nuestras amistades, de los hermanos de la iglesia, con la gente de que está alrededor nuestro, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Cosas cotidianas como esa. Otra cosa cotidiana es, por ejemplo, el compartir tu pan con el hambriento. Y quizás tú me digas, no, pero yo no tengo plata, yo con la justa vivo. Pero quizás por ahí quizás te sobra ahí un poquito de harina. Así como le pasó a la mujer que iba el profeta y le dijo que le prepare algo con la harina y el aceite. Y le dijo que tenía un poquitito, nada más, porque había escasez en ese tiempo, había sequía. Tengo un poquito. Y le dijo, bueno, anda, prepárame. Imagínate que la mujer hubiera dicho que no, se hubiera perdido una gran bendición. Pero ella le preparó con ese poquito de harina y ese poquito de aceite a su prójimo, que era el profeta. Y Dios llenó de harina y de aceite
su envase en el cual estaba vacío, solo por compartir lo poquito que tenía con aquel que estaba en ese momento no tenía, que era el profeta. Así podemos compartir, no importa si tienes mucho o poco, puedas compartir con aquel que necesita, con aquel que quizás conoces y está ahí y puedes de alguna manera ayudarlo con un poquito de harina, con un poquito de aceite. Hay muchas formas de hacer la voluntad de Dios. Y por último, esos son unos ejemplos, pero por último, no quiero terminar el audio sin dejar de decir que la voluntad de Dios, después de todo lo que he hablado, la voluntad de Dios siempre para nuestra vida y principalmente va a ser que seamos transformados a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que seguir adelante hasta llegar a ser transformados a la imagen de Jesús. Tenemos que ser renovados en nuestra mente. Morir al yo, morir al mundo, morir a la carne. Claro que es un proceso, no te digo que ahorita uno de la noche a la mañana se transforme, pero empecemos ahora con una obediencia, aunque sea pequeña, poco a poco vas a ir creciendo. Y cuando un día voltees y te des cuenta que cambiaste, que tu mente cambió, que tu manera de pensar cambió, que tus actitudes cambiaron, que tus prioridades cambiaron y que hoy eres más parecido a Jesús que el día que lo aceptaste. Amén. Lo dejo con esta palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias porque, Señor, eres tú el que nos habla a nuestra vida. Gracias porque nos permites a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, conocer tu voluntad para nuestra vida. Guíanos para ser obedientes, para ser esos hijos obedientes, que obedezcamos siempre a tu voz, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que van a escuchar este audio. Yo los bendigo, Señor, y declaro que juntos, Señor, seguimos avanzando, mirando al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Pero ¿cuáles serán las consecuencias? Como les decía, como les decía hace un rato, las consecuencias son la enfermedad física, del alma, de la mente, de las emociones, la pobreza espiritual, la pobreza material y la muerte. La muerte, la tristeza, la depresión, son consecuencias de no estar en la voluntad de Dios. Y por último, sabemos que la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Siempre. Amén. Y como decía Romanos, no os amoldéis, no te amoldes. No te amoldes a este mundo, no te amoldes. Cuando dice no os conforméis a este siglo, está diciendo no te amoldes a este sistema de este mundo. No te amoldes, no te vuelvas igual que todos los que corren detrás del mundo. No te amoldes, no te conformes como la gente corre detrás del mundo. Tienes que rebelarte a todo lo que es el sistema del mundo, a todo lo que es el mundo. Tienes que rebelarte, no te tienes que conformar. Tienes que renovar tu mente día a día a través de la palabra de Dios. Solo así podemos traer la voluntad de Dios a nuestra vida, para que seas transformado. Tienes que aceptar su voluntad, la voluntad de Dios. Porque si no aceptas, si lees la palabra y ahí te dice no robarás y tú robas, entonces no estás aceptando la voluntad de Dios, te estás rebelando contra Dios. Y si te rebelas contra Dios, las consecuencias son las que mencioné hace un rato. Si dice la palabra de Dios que obedezcamos su voluntad y no la obedecemos, nos estamos rebelando. Oremos para que hagamos siempre la voluntad de Dios.
entremos en esa oración para siempre estar en esa voluntad de Dios, para ser fuertes, valientes y siempre poder hacer la voluntad de Dios en todo tiempo, hasta en lo más mínimo, las cosas cotidianas, que a veces decimos, bueno, no, eso no, bueno, yo voy a obedecer a otra cosa como no matar, como no robar. No, hay muchas formas en lo cotidiano. Por ejemplo, no nos enojemos para empezar, con nuestra familia. No nos enojemos, no podemos vivir enojados con nuestra familia. Tenemos que mantener la paz con todos. Y si leemos la palabra, siempre vamos a encontrar que Dios nos habla de amor al prójimo. Y el amor al prójimo es con todo, la familia, lo que no es familia, el amor al prójimo. Entonces, no te enojes, perdona. Yo sé que van a ver muchas cosas, donde vamos a pasar muchas cosas, pero tenemos que perdonar. Amén, tenemos que perdonar. No te enojes con las personas. Y menos si es que el enemigo está obrando para crear en nuestra mente pensamientos que no son ciertos, inclusive son mentiras, que crea una mentira y que nos hace creer que es verdad, y muchas veces nos enojamos con personas cuando no es cierto, cuando no es real, sino que todo es una trampa, un engaño del maligno, para así alejarnos de nuestra familia, de nuestras amistades, de los hermanos de la iglesia, con la gente de que está alrededor nuestro, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Cosas cotidianas como esa. Otra cosa cotidiana es, por ejemplo, el compartir tu pan con el hambriento. Y quizás tú me digas, no, pero yo no tengo plata, yo con la justa vivo. Pero quizás por ahí quizás te sobra ahí un poquito de harina. Así como le pasó a la mujer que iba al profeta y le dijo que le prepare algo con la harina y el aceite. Y le dijo que tenía un poquitito, nada más, porque había escasez en ese tiempo, había sequía. Tengo un poquito. Y le dijo, bueno, anda, prepárame. Imagínate que la mujer hubiera dicho que no, se hubiera perdido una gran bendición. Pero ella le preparó con ese poquito de harina y ese poquito de aceite a su prójimo, que era el profeta. Y Dios llenó de harina y de aceite su envase, en el cual estaba vacío, solo por compartir lo poquito que tenía con aquel que estaba en ese momento no tenía, que era el profeta. Así podemos compartir, no importa si tienes mucho o poco, puedas compartir con aquel que necesita, con aquel que quizás conoces y está ahí, y puedes de alguna manera ayudarlo con un poquito de harina, con un poquito de aceite. Y hay muchas formas de hacer la voluntad de Dios. Y por último, esos son unos ejemplos, pero por último, no quiero terminar el audio sin dejar de decir que la voluntad de Dios, después de todo lo que he hablado, la voluntad de Dios siempre para nuestra vida principalmente va a ser que seamos transformados a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que seguir adelante hasta llegar a ser transformados a la imagen de Jesús. Tenemos que ser renovados en nuestra mente, morir al yo, morir al mundo, morir a la carne. Claro que es un proceso, no te digo que ahorita uno de la noche a la mañana se transforme, pero empecemos ahora con una obediencia, aunque sea pequeña. Poco a poco vas a ir creciendo, y cuando un día voltees y te des cuenta que cambiaste, que tu mente cambió, que tu manera de pensar cambió, que tus actitudes cambiaron, que tus prioridades cambiaron, y que hoy eres más parecido a Jesús que el día que lo aceptaste. Amén. Lo dejo con esta palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias porque, Señor, eres tú el que nos habla a nuestra vida. Gracias porque nos permites a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, conocer tu voluntad para nuestra vida. Guíanos para ser obedientes, para ser esos hijos obedientes, que obedezcamos siempre a tu voz, a tu palabra, a tu Espíritu Santo.
Bendigo, Señor, a cada una de las personas que van a escuchar este audio. Yo los bendigo, Señor, y declaro que juntos, Señor, seguimos avanzando, mirando al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Así podemos compartir. No importa si tienes mucho o poco, puedas compartir con aquel que necesita, con aquel que quizás conoces y está ahí y puedes de alguna manera ayudarlo con un poquito de harina, con un poquito de aceite. Y hay muchas formas de hacer la voluntad de Dios. Y por último, esos son unos ejemplos, pero por último, no quiero terminar el audio sin dejar de decir que la voluntad de Dios, después de todo lo que he hablado, la voluntad de Dios siempre para nuestra vida principalmente va a ser que seamos transformados a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos que seguir adelante hasta llegar a ser transformados a la imagen de Jesús. Tenemos que ser renovados en nuestra mente, morir al yo, morir al mundo, morir a la carne. Claro que es un proceso, no te digo que ahorita uno de la noche a la mañana se transforme, pero empecemos ahora con una obediencia, aunque sea pequeña, poco a poco vas a ir creciendo. Y cuando un día voltees y te des cuenta que cambiaste, que tu mente cambió, que tu manera de pensar cambió, que tus actitudes cambiaron, que tus prioridades cambiaron y que hoy eres más parecido a Jesús que el día que lo aceptaste. Amén. Lo dejo con esta palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias porque, Señor, eres tú el que nos habla a nuestra vida. Gracias porque nos permites a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, conocer tu voluntad para nuestra vida. Guíanos para ser obedientes, para ser esos hijos obedientes, que obedezcamos siempre a tu voz, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que van a escuchar este audio. Yo los bendigo, Señor, y declaro que juntos, Señor, seguimos avanzando, mirando al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias porque, Señor, eres tú el que nos habla a nuestra vida. Gracias porque nos permites a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, conocer tu voluntad para nuestra vida. Guíanos para ser obedientes, para ser esos hijos obedientes, que obedezcamos siempre a tu voz, a tu palabra, a tu Espíritu Santo. Bendigo, Señor, a cada una de las personas que van a escuchar este audio. Yo los bendigo, Señor, y declaro que juntos, Señor, seguimos avanzando, mirando al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Yo los bendigo, Señor, y declaro que juntos, Señor, seguimos avanzando, mirando al autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Amén.